Hola, mi nombre es Chuck Smith. Y yo soy Carol Matriciana. Bienvenidos a esta edición de Invasión Pagana. Halloween es un festival que junta varios elementos tales como fantasmas, gatos negros, brujas con palos de escoba y niños pequeños en disfraces que recorren las calles del vecindario. ¡Truco o sorpresa! ¡Dios mío! Hola, ¿y quién eres tú? Un vampiro, la esposa de Drácula. Mientras hay ciertas personas que están preocupadas con el origen de Halloween y su enfoque a la sangre, muerte, horror y al ocultismo, miles de niños han adoptado esta fiesta como un tiempo de recreación y de jugar a los fantasmas. Un tiempo de poder vestirse como personajes de horror o de imitar a una bruja, a un vampiro, un fantasma o el diablo. Niños ansiosos solicitan puerta tras puerta golosinas y otros dulces en fiesta de Halloween. Otros visitan casas viejas o miran películas de horror, mientras que los más atrevidos se pasean en los cementerios a medianoche, juegan con tablas Ouija y practican sesiones con una esperanza de poder contactar espíritus de los muertos. Uno de los grandes promotores de Halloween son las escuelas públicas. Actividades relacionadas con Halloween en las escuelas incluyen danzas, competencias de disfraces, carnavales y otros proyectos artísticos. Los entendidos de la educación admiten que se gastan más energías en las celebraciones de Halloween que cualquier otro feriado, incluyendo la Navidad y la Pascua. ¿Es esta estimulación del niño a la alegría y gozo todo lo que Halloween puede ofrecer o hay más? Para muchos comerciantes, Halloween es un gran negocio, una gran promoción usada para recaudar un valor de millones de dólares. Además de los trajes con temas de dibujos animados para los niños, hay más y más negocios que diseñan trajes de personajes siniestros para la venta. Esta cadena de negocios, bien conocida, venderá más de $500 millones en mercancías de Halloween este año, y esto no incluye las entradas de la venta de golosinas. Negocios de venta de trajes como este pueden subsistir todo el año como resultado de las buenas ventas que tuvieron durante la temporada de Halloween. Los granjeros también ven las festividades de Halloween como una oportunidad de hacer mucho dinero. La calabaza se considera nacionalmente como un accesorio elemental en las casas para hacer decoraciones. Esta granja en la Carolina del Sur, de unas 160 hectáreas, producirá cerca de $250,000 a su dueño. Halloween es manipulada por los productores de cine y de video como una buena oportunidad para ganar dinero. Mientras que las películas de horror eran consideradas como de segunda clase y sinónimos de proyectos para rellenar el tiempo de producción, hoy cuentan con el 20% de todo el ingreso de las productoras cinematográficas y sus distribuidoras. El éxito de la revolución tecnológica en efectos especiales ha atraído a productores de cine a producir películas de horror de alta calidad. Una reciente visita a la exposición de programadores de computadoras en Las Vegas mostró que las dos cosas que tenían más atracción artística fue la producción de pornografía y la de horror. Hollywood sigue produciendo programas que satisfacen los deseos de las personas por el ocultismo y lo demoníaco. La ironía es que mientras los productores hacen creer al público que los programas son solo para distraer, muchos de ellos contratan a brujos y satanistas para darles ayuda técnica y asegurarse de que las escenas de ritos, sacrificios y hechizos sean reproducidos de una forma real y auténtica. Las personas están tan ocupadas durante el día que necesitan venir de noche a casa y mirar algo que sea tan irreal para así deshacerse de las presiones del día. Es una cosa que te ayuda para reírte y olvidarte la vida. Durante las 2 décadas pasadas, la mayoría de las películas de horror han llegado a ser más gráficas en mostrar la violencia y la crueldad. Estas películas, presentadas muchas veces para distracción, son en realidad actos de torturas con escenas que muestran cuerpos desmembrados, canibalismo, abusos sexuales y otros actos que muestran atrocidades humanas.
Bueno, creemos que es bastante entretenido. Muchas personas lo desean porque no es real, porque es una locura y es una cosa que las personas desean ver porque no tienen que pensar cuando lo miran. Cuando se trata de mirar diferentes materiales de entretenimiento, la justificación de ellos se encuentra en nuestra Constitución. Yo creo que nadie tiene el derecho de decirme lo que puedo y lo que no puedo mirar. La mayoría de estas películas son censuradas y esto significa que jóvenes menores de 17 años no pueden mirarlos o alquilarlos sin el acompañamiento de un adulto. Pero esta medida se cumple tan pocas veces que la edad promedia de quienes ven estas películas es de 15 años. Mientras que la mayoría de los productores de estas películas grotescas piensan que son meramente para distracción y que no son dañinas a la mente de los jóvenes, muchas de las escenas son duplicadas en forma idéntica de tal forma que llegan a ser portadas sensacionales en los periódicos. Glenn Hobbs fue iniciado cuando era pequeño en una secta satánica por su abuelo y siguió participando en ella durante varios años. Recientemente le pregunté a Glenn acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados, y estábamos casados con la bestia, y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa, pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases, y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas, y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar.
Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar y le habían tomado los brazos que estaban así y también los habían atado al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos, y ella estaba completamente blanca. Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos, y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros, y pienso que es irónico como un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. Hoy en día los reportajes muestran que existen más y más personas atraídas hacia el ocultismo. Crímenes horrorosos conectados con el ocultismo, según la policía, han llegado a proporciones epidémicas. Halloween es el tiempo en que las organizaciones comunales advierten de que niños y animales están en mayor peligro de ser secuestrados. Para entender el real significado de Halloween y sus actividades, tenemos que regresar al inicio de su historia. East and south and west and north. Lo que usted está viendo es parte de los ritos y hechizos realizados por brujos practicantes a través de América y Europa. Estos no son actores y las escenas no son ficticias, son reales. Muchas de las costumbres de Halloween se originan en las supersticiones relacionadas con Samhain, el año nuevo de los druidas. Los druidas eran los sacerdotes, hechiceros y magos de las religiones paganas que existían en la parte norte de Europa. Estas creencias influenciaron a las personas de la cultura céltica por más de 2000 años hasta la introducción del cristianismo. Hoy, una renovación del druismo juntamente con la brujería y la adoración de la naturaleza han invadido una vez más a la cultura europea y norteamericana. Los druidas son un grupo de personas que vienen de cada área de la vida, desde actores de telenovelas hasta doctores, abogados, dentistas y limpiabaños. Cualquiera puede ser un druida. Estoy parado aquí en el Cerro de Perma, que es un lugar sagrado aquí en London, y fue aquí donde se inauguró la Orden de Druidas y su último ciclo mesdruizo en 1717, cuando un grupo de druidas de Escocia, Gales, Irlanda e Inglaterra se juntaron, y es aquí donde mantuvieron algunas de sus sesiones. Samhain es visto como el tiempo cuando la línea divisoria entre lo muerto y lo vivo era bien fina y consecuentemente el contacto con los espíritus se pensaba que era más fácil.
Samhain era también uno de los festivales de fuego más grandes de los célticos. En estas ocasiones, los sacerdotes druidas dirigían a las personas en adoraciones diabólicas, en las cuales se sacrificaban animales y vidas humanas en matanzas rituales. El sacrificio de humanos no tiene absolutamente nada que ver dentro de la tradición de los druidas. Solamente por el hecho de que hablemos de un renacimiento pagano no significa que queremos asociar a las prácticas de los barbáricos. Así que es un tema que no queremos tocar a menudo. El nombre de druida se cree que proviene del griego quadrus, que significa roble. Los druidas usan las ramas de los robles para sus ceremonias y usan las hojas en sus ritos sagrados. El trabajo de los druidas consiste en reunificarnos con el mundo de la naturaleza externamente e internamente con esa corriente antigua de sabiduría y conocimiento. Compartir con los druidas la adoración de la naturaleza es brujería, y la palabra bruja proviene de la palabra sajona Wiccan, que significa el que practica el encantamiento. El diccionario Oxford destaca que el Wiccan es uno que es torcido y deformado. A pesar de que los druidas de hoy tratan de recobrar la imagen de la brujería, sus actividades no pueden ser separadas de las prácticas demoníacas. Al guardián de la torre de control del este, yo, Isha, bruja y sacerdotisa, llamo y cito, y yo ordeno para que vengas a nuestro servicio, para que protejas nuestro círculo y nos acompañes en el rito. Que así sea. Que así sea. Mi madre era bruja y mi abuela era una bruja y yo he sido bruja desde que me acuerdo. Desde que comencé a practicar esto, se ha producido un gran avivamiento. Yo creo que existen como 1 millón de practicantes de brujería en Inglaterra solamente. Los paganos existen en todos los lugares y aunque no se llamen brujos, sus prácticas son paganas. Hoy en día existen en Inglaterra posiblemente tantos brujos practicantes como cristianos devotos. Yo me considero una bruja natural. Yo me considero una bruja desde mi niñez. Yo crecí en un lugar bastante aislado del país que tiene una larga tradición de magos y también de hechiceros. Es como que hay otra vez un sentimiento de la gente de volver a su pasado paganista. Vivimos en una era post-cristiana en la cual la gente me parece que practica un neopaganismo. Nosotros aprendemos como brujos a penetrar en las fuerzas de la naturaleza y podemos proferir un hechizo o un encantamiento o una invocación en una forma bien poderosa. Es en muchas formas como volver a la naturaleza, devolver a uno mismo a la naturaleza para ver cómo cabemos dentro del esquema del universo y del esquema de la Tierra para así poder saber lo que hay que hacer para sanar el planeta. Debido a que la adoración de la naturaleza es el centro de su teología, es que gran número de brujos se adhieren y promueven el movimiento ecologista. Nosotros tenemos un número de iniciativas y uno de ellos es plantar un número de árboles sagrados, como también una campaña para concientizar a cada uno a realizar prácticas ecológicas, para mostrar cómo cada uno puede llegar a ser responsable de la ecología. Yo creo que el tiempo ha llegado para que salgamos y tratemos al problema desde su raíz y decir que hay problemas aquí, que no estoy preparado como pagano, sacerdote y brujo, ver a mi planeta, mi madre, ser violada. Halloween es confundido muchas veces con una fiesta cristiana porque su día coincide con la celebración de todos los santos o de todas las almas. Tanto así que el día de la dedicación cristiana se celebraba en mayo en memoria de los cristianos que murieron por su fe. Pero hacia el siglo IX la influyente Iglesia Católica cambió el feriado a noviembre y la Iglesia Protestante le siguió en esto. Hoy una fina capa cristiana trata de cubrir una antigua fiesta pagana de los muertos que ha llegado no solamente a ser un feriado, sino que el día preferido de los brujos, hechiceros y de los adoradores de Satanás.
No puedo decir realmente cuándo llegué a ser una bruja porque siempre ha sido parte de mí, parte de mis raíces. Yo amo Halloween porque llego a ser otra persona. Decoramos la casa, hacemos un círculo y tenemos una humeante olla. Y luego declaramos libertad con el humo que sale de la olla y abrimos las puertas del submundo. Y si hay un espíritu que quiera salir y hablar, nosotros le escuchamos. Mi primera iniciación, cuando llegué a hacer el primer grado en Halloween, me llegué a sentir uno con los dioses. Los antiguos druidas adoraban a Baal, uno de los más poderosos de todos los dioses demoníacos. En la lista equinoccia de demonios, Baal figura como el gran rey del este. Y las religiones del este enseñan que el poder espiritual viene a través de la meditación. El denominador común de todos los brujos, druidas y satanistas es la práctica de la meditación con el propósito de hacer contacto con los espíritus de las personas muertas y sus almas. Se hace mucha meditación con las artes y luego uno llega a un plano superior y llega a ser menos físico y más mental. Esto conlleva muchos años de estudio, prácticas de meditación para encontrar un plano superior y penetrar en las fuerzas de la naturaleza y usarlas. Yo me he enfrentado ocasionalmente con lo que podría llamarse espíritus guías y personas los describen de diferentes maneras. Yo estoy al tanto de que hay una jerarquía de espíritus consejeros que viven a otro nivel de concientización, que uno puede llegar a acercarse, que te van a admitir, van a aconsejarte y asistirte. Nosotros tenemos lo que llamamos contactos, aunque hay otros nombres para ellos, y ellos son seres, y es lo más fácil de llamarlos, que pueden ser personas que hayan vivido en la tierra o pueden ser formas de dioses. Ellos llegan a ser casi tan real como la persona que está a tu lado, y a quien se le llama no se le puede ver en el sentido físico o que se materialicen, pero mentalmente se puede saber que están allí. Uno los puede ver con su ojo mental. Ellos representan realmente fuerzas en el universo, fuerzas que son como la gravedad y el viento, pero son fuerzas que tienen que ver con la estructura interna de nuestra mente y que hacen funcionarla en la forma en que funciona. Margaret Adler, bruja y autora del libro Bajando a la Luna, advierte de que el entrar en un trance que tiene sus raíces en el chamanismo y paganismo es algo que no se puede tomar a la ligera y no se debería hacerlo solo, porque el espíritu contactado entra en el cuerpo de la bruja utilizándola para entregar un mensaje. Hay una posibilidad de que si no se crea el círculo, las fuerzas pueden entrar en la pieza y tomar la forma de una posesión. Tuvimos un caso aquí que una joven enfermera fue poseída por no sé lo que era, pero una voz extraña salió de ella y luego se desmayó. Mientras que la práctica del ocultismo en los ritos varían en intensidad, es un hecho que tanto brujos como satanistas conmemoran la noche de Halloween con el mismo fervor para invocar a los espíritus para transferir poderes sobre ellos. Queen of heaven, queen of hell, horned hunter of the night, lend your power unto our spell, and work our will by magic right. Glenn, tú has sido cristiano ahora por bastante tiempo. ¿Cuál es tu reacción respecto a personas que festejan Halloween? Cuando el tiempo de Halloween llega a principios de octubre y uno entra en los negocios y encuentra los disfraces y ves cómo la madre y la hija están allí y la madre le pone sombrero de bruja en la cabeza y el niño contento porque recibe la máscara del diablo y uno ve las golosinas y se ve las calabazas y se ve la gente decorando sus casas con esqueletos y todos los símbolos de muerte. ¿Sabes? Solo sirve para traer a mi memoria recuerdos horrorosos, memorias de muerte, memorias de niños que son tan abusados, que son arrancados de todo, de su carácter, todo en nombre de Satanás. Si una persona puede realmente parar
la próxima vez que entra a un negocio y darse cuenta de que hay niños que van a perder su vida, porque hay personas que llevan esto a un paso más allá. Hay personas allá afuera que no celebran Halloween con golosinas. Esto es un feriado religioso para ellos. Esto es algo que es santo y sagrado, y ellos están tomando la vida inocente de personas. Yo no puedo decir que te vayas y te goces en la noche de Halloween, y no importa si estás participando en Halloween, aunque no seas satanista y lo haces solo por diversión. No, porque estos satanistas usan esto como una excusa. Glenn, tú has dicho que Halloween es una religión satánica. ¿Qué es lo que piensas cuando ves que iglesias y cristianos celebran Halloween? Me enferma que la iglesia de Jesucristo acepte esta cosa que es tan demoníaca y horrible en este mundo. Cristianos deberían ser aquellos que se opongan a esto. Los cristianos son los que deberían decir: estas cosas terribles están pasando y queremos oponernos. Las iglesias no deberían tener estas fiestas de Halloween. Deberían juntarse como hermanos y hermanas en Cristo, orando por la liberación de estas fuerzas, orando por estos niños, para que Dios pueda guardar sus vidas, que de alguna manera Dios pueda intervenir y salvar a estos niños. Ya sea que el público crea en el crecimiento espantoso del ocultismo o no, el hecho es que existe una red altamente capacitada de satanistas operando en América y Europa hoy día. Aparentemente parecen ser personas respetables de la sociedad que provienen de todas las esferas y profesiones de la vida. Vamos ahora a un reportaje con el autor Hal Lindsey, quien está en el sitio en donde se sabe que se realizan ritos satánicos. Nosotros vinimos a este lugar aquí en el monte al este de Los Ángeles, a este lugar que ha sido identificado en el pasado como un sitio donde se han realizado ritos y adorado a Satanás. Frecuentemente en este lugar se han encontrado restos de candelas que se han usado en ritos, y usted puede ver algunos de los artefactos que encontramos hoy: cruces invertidas, huesos que han sido esparcidos por acá y varios símbolos satánicos. Pero hay algo también muy inquietante a la luz de lo que vamos a hablar en el futuro, y eso es el pañal de un muy pero muy pequeño bebé. Sabe, yo creo que este país está experimentando una seria invasión pagana, incluyendo también un resurgimiento en la práctica de brujería, la nueva era y lo que vamos a hablar hoy con respecto a la práctica del satanismo. A mediados de los años 60 hubo un resurgimiento dramático en la adoración satánica, comenzando con Anton LaVey y su fabricación de la Biblia satánica y la fundación de la Iglesia de Satanás en San Francisco en 1966. Yo he visto el crecimiento no solamente en la costa oeste, sino también en el resto del país. Cuando Charles Manson y su grupo en 1969 cometieron este horrible y brutal crimen en casa de Sharon Tate, esto fue hecho todo en conexión con todas las prácticas de la adoración satánica. Esto desencadenó toda una avalancha de crímenes satánicos. Nosotros vimos homicidas y vimos como un crimen tras otro fue descubierto. Muchos crímenes donde elementos de ritos satánicos fueron encontrados: el Pentágono, el 666 y toda clase de cosas se habían hecho. Pero peor aún, hemos encontrado reportajes en todo el país de animales que fueron mutilados en una forma específica y que muestran de que fueron ofrecidos ritualmente en sacrificios. Hay ahora casos confirmados donde se han usado a mujeres jóvenes para el fin específico de procrear niños para sacrificios a Satanás. Halloween parece ser el día sagrado de los satanistas y ocultistas. Halloween es el tiempo en que en todo el país, en lugares pequeños, secretos, en la oscuridad, habrán pequeños bebés sacrificados a Satanás. ¿Usted no lo cree?
Para mí es difícil creerlo también, pero ha habido una aceleración en el crecimiento de la adoración satánica que nosotros creemos y tenemos evidencias de que estas cosas están sucediendo. El satanismo existe en este país como lo existe en otros y es sumamente maligno y está mezclado con muerte, con abuso de niños, con abuso sexual. No es ningún chiste y hay que tomarlo bien en serio y hay que hacer algo. Si ellos pueden en alguna manera ritualmente abusar de los niños o en alguna manera abusar sexualmente de los niños, cualquier cosa para destruir la inocencia de los niños o su confianza o su admiración por el mundo, entonces ellos lo harán. Una historia trágica que yo he escuchado es donde un niño haya comentado lo que le ha pasado a otras personas y los adultos hayan dicho: no seas estúpido, eso no pasa en nuestro país, solo estás inventando historias, no es cierto. El problema que estamos encarando es que las personas de más altos cargos en nuestra sociedad no quieren admitir que esto está ocurriendo. Lo que necesitamos hacer es levantar este velo de malentendimiento y decir que esto es un crimen con el que tenemos que tratar y que no se irá de aquí. Los satanistas quieren reclutar y sabemos que esto está pasando por varios años, que no es nuevo, pero su arrogancia y su terrible forma de reclutar casi no se puede creer. A veces los atraen por medio de las escuelas públicas con fiestas de sexo y droga. Nosotros tenemos una epidemia de jóvenes que participan en un cierto nivel de satanismo. Bueno, eso no significa de que todos están sacrificando a seres humanos, pero pueden estar envueltos en una forma de rito implicando la mutilación de animales. Un miembro del cuerpo de bomberos me contó que los montes de nuestra área tienen evidencia de estos ritos. Se cree que cuando se mata un animal hay una tremenda fuerza que sale, de la cual se puede absorber. Entonces se matan animales, y esto especialmente en los días santos, tales como Beltane, Samhain, Halloween y Noche Mayo. Hay algo peculiar en los sacrificios, de que si lo haces una vez, lo harás otra vez. Una vez que pasaste la barrera de sacrificar un animal, uno recibe cierta sed de sangre y quiere seguir haciéndolo. Y yo realmente quería hacerlo. Esta señora con un manto negro pasó adelante con un bebé. Al principio no me percaté de que era un verdadero bebé. Ella lo puso sobre el altar y el bebé estaba respirando. Y luego el sumo sacerdote tomó el cuchillo de ceremonia y le cortó el cuello y puso la sangre en un cáliz. En ese momento yo estaba temblando y a punto de vomitar. Yo no pude creerlo, pero en ese momento yo tenía tanto miedo de que me quedé parada allí. Y cuando me pasaron hacia adelante pensé que ahora lo van a matar. Entonces me subieron al altar y en ese momento yo estaba todavía de blanco y era parte de del sacrificio conocido como el de la Virgen Blanca. La misma sangre del bebé fue derramada sobre mí y entonces el sacerdote me violó. Y creo que en ese momento el hecho de que todavía estaba viva pasó por mi mente: todavía estás viva. Fue entonces que tuve que firmar un documento con sangre constatando de que nunca revelaría lo que había acontecido y si haría, moriría. ¿Hay personas que son sacrificadas? Sí, estoy seguro. Hay muchas cosas por las cuales miraría para determinar un crimen ritualista. Pueden ser señales en el lugar del crimen, un pentagrama, una cruz invertida, otra vez el 666, o una pérdida de sangre del cuerpo, ciertas partes del cuerpo sacadas en cierta forma. Son víctimas y son elegidas por razones específicas. Primero, porque no querían acoplarse. Segundo, porque se acoplaron y luego quisieron salir otra vez. Otros porque se ofrecieron de voluntarios.
En muchos de los grupos satánicos, las madres son obligadas a sacrificar a sus propios hijos a Satanás y muchas veces ellas pueden llegar a estar embarazadas resultado de un rito y luego ser convencidas de que cuando nazca no se registra al niño para poder sacrificarlo de una manera horrible y muchas veces se le pide a la madre que lo mate. Algunos de ustedes no van a creer lo que acaban de ver. Ustedes creerían de que esto es demasiado para ser cierto y que no llegue a afectar a Norteamérica. Pero solo piensa en algunas de las noticias que tuvimos últimamente. El caso de Matamoros, donde un grupo en México practicaban sacrificios humanos, donde capturaban y sacrificaban a varios jóvenes inocentes. Y piensa en el caso del perseguidor nocturno, aquí en Los Ángeles, donde Ramírez mostraba valientemente la señal satánica, diciendo «Viva Satanás», mostrando la palma de su mano con el pentagrama, y luego fue convicto de uno de los crímenes más horribles que hemos visto en nuestra civilizada sociedad. Un caso donde él le obliga a una mujer a decir «Viva Satanás», mientras que la estaba violando y sodomizando al lado de su esposo, a quien ya había matado. Estas son cosas que fueron hechas como resultado directo, yo creo, de estar envuelto en el satanismo. El verdadero satanista, el satanista puro, está envuelto en actividades criminales y por lo tanto va a tratar de aparentar lo más normal posible para poder engañarte. Son doctores, abogados, maestros y muchas veces personas que están en posiciones de mucha influencia sobre niños pequeños. En una reciente carta a una calificada columnista, Ann Landers, un padre preocupado escribió acerca de un maestro de cuarto grado que pidió a los estudiantes que escriban un ensayo sobre qué es lo que más le gustaría hacer en Halloween. El 80% de sus estudiantes de 9 años respondió que tendrían ganas de matar a alguien. Es fácil de ver cómo las costumbres y prácticas de Halloween pueden provocar un deseo por la violencia. Todos los disfraces y símbolos aparentemente inocentes de Halloween de hoy en día tienen su origen en el Día de los Muertos celebrado por los célticos. Por ejemplo, la práctica de intercambiar golosinas era una práctica de los célticos, donde la gente canjeaba comida a cambio de recibir una bendición de los espíritus de los muertos. El no poder proveer un intercambio resultaba en la venganza de los demonios. Las lámparas hechas de calabazas vienen de la tradición de esculpir las caras de espíritus demoníacos en los nabos y más tarde en calabazas. El almanaque mundial dice que la aparentemente inocente calabaza esculpida e iluminada es en realidad un símbolo antiguo de un alma triste. Calabazas o cráneos iluminados en las casas era un símbolo de que sus ocupantes eran simpatizantes de Satanás y por lo tanto recibirían gracia de los espíritus y visitantes que venían durante Halloween. Probablemente la práctica más terrible de los druidas en Año Nuevo fue la de los sacrificios humanos hechos a medianoche. Adultos y niños eran echados a enormes fogatas mientras que los celebrantes danzaban alrededor en ritos demoníacos. Para el alba solamente quedaban allí las cenizas y los huesos. De ahí es que sale el nombre de lo que hoy conocemos como fogatas del hueso. Los druidas creían que los gatos negros eran reencarnaciones de los muertos malvados y que eran poseídos por poderes sobrenaturales. Pescar manzanas era parte de la ceremonia de Año Nuevo de adivinación sexual por fertilidad. Los palos de escoba y sombreros de brujas fueron considerados como buenos símbolos. Cuando son usados en ceremonias de brujerías, estos objetos transforman la energía sexual liberada durante el orgasmo en fuerza psíquica. Al conocer los orígenes paganos de Halloween, ya no podemos más ser ignorantes. Como padres somos llamados a ser responsables. Y tenemos que decidir si vamos a dejar a nuestros niños participar en una celebración pagana que glorifica las fuerzas ocultas. Deuteronomio capítulo 18 habla de la posición de Dios para con aquellas personas que participan en la adivinación, hechicería o comunicación con los muertos. El versículo 12 dice que hacer estas cosas es detestable ante el Señor. Con participar en las costumbres de Halloween,
aunque sea por diversión o por ignorancia, estamos continuando en prácticas que han sido consagradas a Satanás. Personas que aman al Señor deberían separarse de estas cosas y no tomar parte en ellas. Cristianos pueden congregarse en la noche de Halloween y educarse acerca del peligro del paganismo y tomar la oportunidad para orar y hacer guerra contra las huestes del mal en su comunidad. Estas pueden ser combinadas con alabanza y adoración, dando gracia a nuestro Padre Celestial por la victoria sobre Satanás, la muerte y el infierno. Muchas de las personas que aparecieron en este programa tomaron parte del ocultismo por el deseo de tener una fuerza divina. La fuente del ocultismo es Satanás, y es decepcionante, discriminativo, y eventualmente falla en cumplir lo que promete. Y siempre hay un alto precio escondido que pagar. El poder que Dios ofrece al ser humano, por otro lado, emana de un cuidado personal por lo que Él ha creado. Si no conoces a Dios, pero quieres experimentar su poder que cambia vidas, entonces reconoce de que Jesucristo quiere ser el Señor y Salvador de tu vida. Si aceptas el hecho de que su muerte y su resurrección es la paga completa por todos tus pecados, entonces tendrán vida por toda la eternidad. Dentro de todos nosotros existe un vacío y a través de los tiempos el hombre ha tratado de llenar este vacío con las cosas del mundo, pero es solamente a través de una relación con nuestro Creador que podemos estar totalmente satisfechos. Sus santas escrituras nos revelan cómo podemos estar reconciliados con Dios, y es por la provisión hecha por su Hijo Jesucristo. Soy Jack Smith. Y yo soy Karel Matriciana. Acompáñenos en otra edición de La Invasión Pagana. Es una cuestión completamente pagana, no tiene nada que ver con el cristianismo, y quiero dar la indicación, o más bien la referencia acerca de lo que la Biblia nos dice al respecto de ello. Muchas personas hoy tienen dudas, dicen, bueno, yo no celebro Halloween, yo lo que hago es el Día de Muertos, pero aquí no es Halloween, nadie está matando animales, y a veces las personas piensan de manera un tanto simplista que por no hacer lo mismo que están haciendo en lugares como en lo que se ve en este video, entonces no se participa de lo mismo. Vamos a leer Jeremías capítulo 10, versículos 2 y 3, y vamos a leer algunos textos bíblicos que voy a ir de alguna manera complementando con diversos comentarios sobre algunos puntos que creo que son trascendentales de que usted los pueda conocer y tenga una información completa. Jeremías 10, versículos 2 y 3, dice así: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. La Biblia nos dice claramente que las costumbres de los pueblos en un sentido religioso, hasta tradicional, incluso muchas veces, como lo es el Día de Muertos, que ahorita voy a hablar un poquito de esto, puesto que este documental fue respecto a Halloween, como tal, que es una festividad no de nuestro país, pero la Biblia dice que las costumbres son vanidad. Vanidad quiere decir que son vacías, que son huecas, son inútiles, son infructuosas, y también no debemos tener temor de ellas. Muchas personas celebran el Halloween o el Día de Muertos a veces, en el que van a ofrecer rituales o una ofrenda, una comida supuestamente a los familiares que han fallecido. A veces lo hacen por temor. Dicen que si no lo hacen va a venir alguien en la noche y les va a ir mal, o va a empezar a ver cosas raras, o se va a enojar. Es por temor. Y hay quienes no lo hacen por temor, hay quienes simplemente lo hacen por tradición, o sea, porque lo hacía la abuelita y lo hacía la bisabuelita, y esto viene desde la época de antes de la conquista española incluso. Entonces es una tradición, la gente se ha acostumbrado a hacerlo, no saben por qué lo hacen, es simplemente una tradición. Y hay quienes más
lo hacen por superstición. Es decir, una combinación de tradición con temor. La persona dice, si yo no hago lo que dice mi familiar que debo de hacer o lo que la demás gente hace, entonces van a caer sobre mí ciertas maldiciones, van a venir ciertas consecuencias, o cuando también yo muera, mi alma no va a hallar descanso, y empiezan a surgir muchísimas ideas. Obviamente, la mayoría de estas ideas incorrectas surgen de que las personas desconocen lo que la Biblia nos dice al respecto de todo esto. Es decir, como no hay una regla de conducta para poder definir qué es y qué no es, entonces las personas empiezan a escuchar de aquí, de allá, toman un poquito de aquí, un poquito de acá, el comentario de la vecina, el comentario de la cuñada, el comentario de la radio, el comentario de X. Pero ¿quién tiene la razón? La Biblia nos da una definición completa en cuanto a asuntos espirituales. Y en cuanto a Día de Muertos, es un asunto netamente espiritual, porque lo que la gente hace precisamente es invitar a los espíritus de familiares que han fallecido, o de niños también a veces, para celebrarlos, recordarlos, etcétera, y lo hacen a veces como una cuestión, dicen, es que es la cultura mexicana. Ya incluso la UNESCO, estuve leyendo algunas noticias, la UNESCO ha declarado el Día de Muertos como una ceremonia que es patrimonio de la humanidad, porque dicen que preserva muchas de las raíces de una raza, de una nación, y lo han hecho así. Pues la Biblia dice que las costumbres de los pueblos son vanidad, o sea, no sirven para nada, y además en el caso como es el Halloween o el Día de Muertos, incluso son dañinas y son perniciosas también. De Halloween ya vimos aquí bastante acerca de cómo es. Creo que no vale la pena tanto explicar los orígenes. Al final, a quienes les interese, va a haber un artículo que se llama La verdad sobre Halloween o Día de Muertos, que va a estar disponible para que lo puedan leer. Es un artículo que está editado de varias fuentes. Un servidor personalmente lo estuvo editando, sacando información, verificándola, cotejándola, etcétera, para poder darle a usted información para que entienda de dónde viene esto, para que entienda de dónde salió, cómo se formó, cómo llegó hasta nosotros, porque estas ceremonias, como usted lo vio en el documental, pues vienen de países tan lejanos como Irlanda, países nórdicos que están sumamente lejanos y que después se introdujeron a Estados Unidos, y a través de Estados Unidos, que es una nación que tiene influencia a todo el mundo, pues han llegado a diferentes países, entre ellos también México. Entonces, no es tanto la importancia ver cómo llega el Halloween y cómo se va disfrazando de alguna manera hasta convertirse en lo que es el Día de Muertos, el día de hoy, que repito, no tiene mucho que ver con Halloween, pero es la misma raíz. ¿Cuál es la raíz? Las personas están haciendo un Halloween mexicanizado. Es decir, los niños en Estados Unidos, y aquí a veces también lo hacen, pues van a pedir supuestamente, dicen, su calaverita, ¿verdad? Usted lo ha escuchado. Bueno, la idea de eso viene de que precisamente los druidas que formaron esta festividad, que es el año nuevo para los brujos o para satanistas también, van a pedir un dulce o dinero o algo, una situación similar, y si no se les da, hacen una travesura. Es lo que se dice hoy, trick or treat en inglés, pero al comienzo pues no era una travesura, sino que era un conjuro, era un hechizo, era una maldición de hecho. Entonces la gente tenía y estaba obligada a tener que dar a quienes les pedían lo que les pedían, bajo pena de que ellos fueran maldecidos al comienzo. Obviamente la idea fue transmutándose, y en nuestro país, de alguna manera mexicanizado, pues lo que la gente hace ya no es tanto decir que un espíritu los va a dañar. Ahora la idea se ha ido transminando en la idea de que nuestros propios familiares que han muerto, pues tenemos que honrarlos, tenemos que recordarlos y tenemos que ofrecerles una ofrenda para que vengan a cenar, que vengan a comer o lo que sea, la comida que les gustaba. Es una tradición, repito. Esta tradición como tal se formó en el año 835, fue instituida en la Iglesia Católica en el año 835 por el Papa Gregorio IV. Él fue quien hizo algo oficial de lo que es el Día de Muertos. Si hablamos del año 835, quiere decir que en los tiempos de Jesús pues no había ni trazas absolutamente de nada de esto. En los tiempos de los apóstoles tampoco, en los tiempos de los padres apostólicos tampoco había absolutamente nada de ello, sino que hasta 800 años después de que Cristo nace, entonces se instituye esto. Esta fecha primeramente se había instituido el 13 de mayo, pero el Papa Gregorio IV
la instituyó como la fiesta de todos los santos, que usted puede ver en un calendario que tenga el santoral católico, y usted verá que dice el 1 de noviembre, todos los santos, ¿sí? Así dice. Y en cuanto a la celebración de los fieles difuntos, parece que esta se introduce en la Iglesia Católica hasta el siglo X. La celebración de los fieles difuntos tiene el objetivo de conmemorar las almas en el purgatorio, es decir, las almas que no pueden salir, que están pasando por una etapa de purificación, ya sabiendo que el purgatorio obviamente es un lugar del cual Jesús no habló, del cual los apóstoles no hablaron, del cual los profetas nunca hablaron y del cual la Biblia tampoco da ninguna referencia en ningún sentido al respecto. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene el dogma del purgatorio, es decir, que hay purgatorio, ¿por qué? Porque así es, y lo crees. No hay otra opción, tienes que creerlo si eres parte de la Iglesia Católica. Entonces se pide a los santos que intercedan por ellos para alcanzar la paz. Supuestamente están en el purgatorio quemándose en lo que son purificados para después poder alcanzar la paz. Y también se pide en el mismo día de los fieles difuntos a los que están en el cielo para que intercedan por los que están vivos, o sea, por las personas que están ofreciendo las ofrendas. Según la tradición popular, el 1 de noviembre se dedica a los muertos pequeños, a los niños o angelitos, como les suelen llamar, y el 2 de noviembre se dedica a los adultos. Los antiguos descendientes o fundadores de nuestro país, los mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros más, trasladaron la veneración de sus muertos al calendario católico, cuando fueron conquistados por los españoles en el siglo XVI. Y antes de esa época, los mixtecas, aztecas, etcétera, celebraban esta fiesta en el mes de agosto y coincidía con el fin del ciclo agrícola del maíz, la calabaza, el garbanzo y el frijol. Y precisamente las ofrendas se celebraban de esos productos. Era, por así decirlo, el final del ciclo agrícola como un año nuevo para ellos, pero en un sentido agrícola. Ellos celebraban el año nuevo de vida en los celtas, en Irlanda, y aquí celebraban el año nuevo para la cosecha. O sea, es la misma idea, nada más cambia la manera y lo que se está celebrando. Entonces, la idea de que pueden venir muertos, de que van a venir, de que van a estar aquí, de que los padres mandan a sus hijos, ¿verdad? Porque lo ven como algo cómico, compran disfraces, etcétera, pues es algo completamente peligroso y riesgoso. El mismo Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia Satánica, usted vio allí una letra que hablaba de la Biblia satánica, él dijo claramente en una ocasión: me gusta mucho que en la noche de Halloween los padres cristianos dejen que sus hijos celebren la noche de Satanás y que por un día en todo el año puedan entregar a sus hijos en las manos del diablo, aunque sea un solo día. Eso dijo este hombre, Anton Sandor LaVey, que es un satanista, y él decía que era precisamente una festividad ocultista con una simbología satánica en la cual se hacían muchas de las cosas que usted está viendo aquí. Hace muchos años, incluso aquí en México, hubo muchos escándalos por los rituales narcosatánicos que se celebraban en la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente en Tamaulipas, las fronteras, en Ciudad Juárez, etcétera, en toda la frontera de México, pero más en la zona del este de México. Hubo muchos escándalos y sabían que las personas, aparte de dedicarse a traficar con drogas, eran personas que eran miembros activos de sectas satanistas y que precisamente durante estos días hacían ciertos rituales que hacían siempre, pero se intensificaba la acción, el movimiento de ellos cuando llegaban el mes de octubre, porque es precisamente el mes apropiado para lo que es el Halloween como tal. Entonces, supuestamente, según ellos, la barrera entre el mundo de los muertos y los vivos es la más delgada en la noche de octubre 31. Por esta creencia, ellos piensan que los espíritus y demonios pueden cruzar a nuestro mundo en esa noche. Es lo que se cree en Halloween. ¿Qué se cree en el Día de Muertos? Que estos días, la noche del 31 y la noche del 1, que esa ya fue una invención católica porque los druidas no creen eso, pues igualmente vienen los muertos. Van a venir a visitar a sus familiares. ¿De dónde viene esa creencia? De una cultura y de una religión completamente pagana. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Puede una persona muerta venir para reclamar, exigir, dar alguna referencia de cualquier cosa que tenga que ver con el otro mundo para traérnosla a nosotros? La Biblia nos enseña claramente algo distinto. Vamos a ver Hebreos 9,
versículo 27. Cuando entendemos la Escritura, nos quedan en claro completamente lo que debemos y podemos creer al respecto de este tipo de cuestiones. Y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La Biblia enseña que los seres humanos tienen solamente una oportunidad en la vida, mientras están vivos. Mientras tú estás vivo tienes oportunidad de poder buscar y acercarte a Dios, pero va a llegar un momento en el cual tú mueras, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto viene el juicio. No hay segunda oportunidad, no hay reencarnación, como se hablaba ahí de los gatos, de los espíritus, de que vienen, regresan. Una vez que el ser humano muere y parte de esta vida, la Biblia dice que va a su morada eterna. Es decir, no hay ninguna opción para que el hombre pueda de ninguna forma, ni por mensajeros, ni por medios, ni por poderes, que pueda tener acceso a esta tierra. Entonces todo lo que pasa en la tierra que vemos, porque inevitablemente e indiscutiblemente, sí hay una actividad espiritual. Claro que existe todo, el mundo espiritual es real. Pero entonces, si la Biblia dice que los seres humanos cuando mueren no pueden venir a este mundo para hacer ni bien ni mal, ni para comer ni para no comer, por supuesto, entonces, ¿quiénes son los que sí operan para dañar a los hombres en esta tierra? La Biblia prohíbe por esa causa que los hombres den cualquier tipo de sacrificio a algo distinto a Dios. Porque en cuanto a alguien por idea, por tradición, por culto o por lo que sea, ofrece un sacrificio a alguien distinto a Dios, la Biblia dice claramente que lo está ofreciendo a los demonios, que son los únicos seres espirituales que sí están en esta tierra, que sí tienen capacidad para afectar al ser humano cuando el ser humano lo permite, y entonces sí pueden ser dañados. Ahorita platicaba con un hermano y me decía que en la radio ha salido una noticia de que mucha gente en estos tiempos, por ser precisamente días de Halloween, la gente se ha metido mucho a jugar la Ouija. ¿Y esto por qué se sabe? Porque ha llegado mucha gente con reportes muy graves, psiquiátricos, afecciones mentales, que llegan a los hospitales. ¿Y por qué llegan así? No tienen explicación médica. Les hacen estudios, ¿están bien? ¿Por qué están trastornados? ¿Por qué están como locos? ¿Por qué tienen manifestaciones extrañas en su cuerpo sin ser enfermedades? La respuesta ha sido, mucha gente está usando la Ouija, que es una tabla para jugar que te mete al mundo de lo oculto, y la gente está siendo afectada. Bueno, ¿quién afecta a esas personas? No son tus parientes, no es tu familiar que se murió, no es tu hijo o niño que murió y que vino, no, hay demonios. Vamos a ver 1 Corintios 10, versículo 20, para que entendamos esta verdad. Dice así la Escritura: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El texto es muy claro. Lo que los gentiles sacrifican, gentil es una persona que no es cristiana. En este caso Pablo lo utiliza para hablarles de los que no eran judíos. Los judíos no sacrificaban a otros dioses, sabían que solamente había un solo Dios. Pero las personas que no tenían esa idea, que no fueron instruidos de esta forma por la Escritura, creían que había muchos dioses. Y entonces lo que hacían era ofrecerle un culto a un dios o a otro y ponerles una vela o una flor o un altar o lo que fuera. Y dice la Escritura que cuando se ofrece a alguien sacrificar, la palabra sacrificar quiere decir dar una ofrenda, eso es sacrificar. Y una ofrenda pueden ser los alimentos que se ponen en el Día de Muertos, o pueden ser unas flores, o puede ser fabricar un altar, ¿verdad?, para una imagen. Eso es una ofrenda, eso es un sacrificio. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Esa es la verdad esencial. A los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Cuál es el engaño? La persona piensa que es algo, pues, sin ninguna consecuencia. ¿Qué tiene de malo? Dicen. Es parte de nuestra cultura. Pues sí, igual para los irlandeses, parte de su cultura es ser como los druidas. Y ellos lo ven como parte de su cultura, pero usted puede ver en lo que se están metiendo. Por eso dice la Biblia que las costumbres de los pueblos son vanidad.
Y no debemos de guiarnos entonces por lo que la gente nos diga o nos diga, es que mi abuelita me dijo, es que esa es la tradición, pues sí, hay que ver. Cuando la Biblia llega a la vida de una persona y la Escritura empieza a hacerle ver a la persona la realidad de lo que son las cosas, se empieza a dar cuenta que muchas cosas que pensaba ser correctas no lo eran. Entonces, cuando alguien sacrifica algo a alguien distinto a Dios, dice, a los demonios lo sacrifican. Pero es que yo lo hago para un santo. El santo no es Dios. Dios no tiene figura que tú le puedas poner. Pero es que yo lo hago de corazón para Dios. Es que yo lo hago de corazón para mi familiar. Yo soy sincero, yo no quiero saber nada del diablo. Pues sí, es la cuestión. Ahorita veremos cómo. Vamos a ver 2 de Corintios 11:14. Aquí tenemos el texto, es el que sigue de hecho. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Una de las formas en las cuales Satanás engaña a la gente es disfrazándose, o sea, poniéndose algo encima que oculta su real intención. Y entonces la persona dice, pues yo lo hago de todo corazón, yo soy sincero. Eso no quita que la persona esté engañada. Puede estar usted sinceramente engañado al respecto. Y sí, puede que usted simplemente lo haga por tradición. Así como mucha gente agarró la ouija para jugar porque pensó que era un juego, porque lo venden en cualquier tienda la ouija. Pues es un juego como el turista, ¿verdad? O como el dominó, y pues vamos a jugar, porque está de moda, porque son las fechas. Ándale, y la gente empezó a jugar la ouija, y luego empiezan a pasar cosas. Pero pues es que lo venden, pues ¿cómo van a vender una cosa que es mala? A los empresarios les importa que usted compre las cosas, no que le hagan bien o que le hagan mal. Eso es lo de menos para ellos. La gente pensó y era sincera. No querían meterse con el diablo. No querían saber del ocultismo. La mayoría de la gente que acaba metida en el ocultismo generalmente no quiere meterse en nada de eso. Pero lo ven como algo, pues, emocionante. Lo ven como un reto. A veces muchos adolescentes suelen quedar prendidos y enraizados y engarzados precisamente de este tipo de cuestiones porque lo ven como un juego. Porque lo ven como un reto, y como sus padres no saben, porque están bajo el mismo engaño, están bajo la misma idea de que pues no es malo. ¿Qué tiene de malo? Pues nada más hazlo con cuidado y tú sé buena persona y al fin yo voy a la iglesia. Eso no te da ninguna protección en ningún sentido. Entonces la gente empieza a meterse en lugares que no conoce, desconoce la verdad de la Biblia, de que hay un mundo espiritual que es real, se pone al alcance de estos seres que se llaman demonios, de los cuales Jesús habló, y entonces empiezan a sufrir las consecuencias en sus propias vidas. Es exactamente lo mismo. La gente vive de costumbres que son vanidad, y según la Escritura dice la Biblia que lo que sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y si no es ni a Dios, pues obviamente que si el sacrificio no es ni a Dios, pues mucho más, si es un espíritu. La Biblia prohíbe terminantemente desde el Antiguo Testamento que los seres humanos interfieran o se metan en cualquier cuestión que tenga que ver con los espíritus de otro mundo. Vamos a ver Deuteronomio 18, versículo 9. Deuteronomio 18, versículos 9 al 14. Fíjese cómo dice. Es una advertencia que Dios le está dando a un pueblo que le había rescatado y que iba a entrar a una tierra desconocida para ellos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ¿verdad? Que es luego lo que mucha gente hace. Yo te voy a traer el espíritu de tus familiares, el que tú me digas, para ver qué quiere, a ver cuál es su voluntad, para que te guíe, para que te dé una respuesta. Mentira. Dios lo prohíbe. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Verso 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Fíjese, precisamente porque estaban haciendo estas cosas, por eso los está echando,
porque estaban haciendo una abominación, algo ofensivo, sumamente desagradable delante de Dios. Verso 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Fíjense, desde el Antiguo Testamento, Dios está prohibiendo de manera tajante. No hay en ti. Y más adelante, hay otro texto que no vamos a leer, que dice la Escritura que cualquier persona que consultara espíritus de muertos debería ser muerta inmediatamente. En cuanto alguien se descubriese y se comprobase que consultaba o tenía que ver con los muertos, tenía que ser cortada de su pueblo. No había segunda opción, porque eso iba a contaminar, porque los supuestos muertos no eran muertos, eran demonios. No fue gente que murió, eran demonios que podían hacerse pasar precisamente por esos muertos, y que podían dar información y que podían dar ciertas cosas que la gente quiere saber, y a través de ello engañarlas y manipularlas. Y entonces la gente se hace dependiente, ¿verdad? No, es que me adivinó mi suerte, es que el espíritu de mi abuelito o de mi tía o de la tatarabuela, etcétera, vino y nos dijo tal cosa, y sí fue cierto. Entonces cuando la persona quiere otra vez volver a saber algo, ¿a dónde va a ir? Pues va a volver a recurrir otra vez a la persona. Y a través de que la gente se engancha o se confía a ello, entonces empieza a ser manipulada para ser destruida, para alejarse de Dios. Por eso la Biblia prohíbe. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Desde el comienzo siempre ha mentido. Es lo que sabe hacer. Entonces, cuando alguien empieza a ir en contra de lo que la palabra de Dios le pide, se hace susceptible de ser engañado por Satanás, sobre todo a través de este tipo de cosas. Hay gente que dice, ¿qué tiene de malo? Yo no le veo lo malo, pues es simplemente una tradición. Bueno, ya tocamos el punto que las tradiciones son vanidad, y por lo menos si usted quiere agradar a Dios, por supuesto, si usted no quiere agradar a Dios, pues usted va a seguir haciendo lo que usted quiera, ¿verdad? Eso es obvio. Pero usted es una persona que viene a escuchar la palabra, que le interesa saber de Cristo, que le interesa acercarse a Él, que quiere conocerlo. A usted le interesará saber, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué busca Él? ¿Qué debo yo de hacer? Y la pregunta que una persona que busca a Dios debe de hacerse cuando tiene cuestiones en las cuales duda, no es qué tiene de malo, sino es qué tiene de bueno. Y en base a esa respuesta es que se puede tomar una decisión. ¿Qué tiene de bueno? En Filipenses 4, versículo 8, dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, Dios te dice que tu manera de pensar no sea, pues yo no lo veo malo. Ok, está bien, qué bueno que no lo veas malo. Pero Dios no te va a guiar en base a eso. Dios te va a guiar en base a en qué te beneficia, en qué te edifica, en qué te ayuda. ¿Te hace mejor persona? ¿Te hace mejor padre, mejor madre, mejor hijo? ¿Te hace mejor cristiano? ¿Te hace mejor padre de familia? ¿Te hace mejor madre? ¿Te beneficia? Si la respuesta es no a cualquiera de esas preguntas, es muy sencillo: deséchalo. Deséchalo. Pero es que no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. Y cuando la gente su pregunta es ¿qué tiene de malo?, se va a acabar metiendo siempre en cosas incorrectas. Porque lo que para ti puede no ser malo, pues va a depender mucho de lo que la gente te diga, ¿verdad? Para ti no, pero para otros sí. Entonces, ¿en base a qué te vas a guiar? En base a tu propia prudencia. En Romanos 12:9 dice la Escritura: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y a la luz de los frutos que estamos viendo de lo que es Halloween y lo que es el Día de Muertos, que es una mexicanización de lo que es el Halloween, nada más que a nuestra cultura. Digo, en Estados Unidos llegaron los sajones, ¿verdad? De Irlanda, de Inglaterra, Estados Unidos, una cultura muy distinta. A México llegaron los españoles, una cultura que eran enemigas, de hecho, España, Inglaterra, etcétera. Pues nada más llegó distinto, pero es lo mismo. Entonces pensar que porque no le veo algo malo, aparentemente, ¿verdad?, entonces lo hago, entonces yo me estoy guiando por mi propio parecer, lo que yo quiero hacer.
aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y en 1 Tesalonicenses 5:21 nos da una instrucción más precisa todavía, más precisa. Dice el texto, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera instrucción, examínalo todo. Y yo sé que a veces por el tiempo, por la rutina, por el ajetreo, por las labores, por las obligaciones, a veces no hay tiempo de examinar muchas cosas. Pero creo yo que se puede dividir perfectamente qué cosas son dañinas o pueden ser potencialmente dañinas y debo de examinarlas, y qué cosas no son tan graves y puedo no tomar tanto tiempo. La Biblia dice examinadlo todo. Y no se refiere a que examines quizás la comida, ¿verdad? No se refiere a eso, habla de cuestiones morales, cosas que te puedan afectar. Voy a ver la música que escucho, los programas que veo en la televisión, las películas que veo, a ver, déjame examinar qué mensaje traen, qué me están ministrando, qué me están sembrando en mi alma, en mi mente, en mi corazón. ¿Me están acercando a Dios o me están alejando a Él? La gente con la que convivo, voy a examinar cuál es su influencia. Aún lo que escucho de la palabra de Dios, a donde yo vaya o asista, ¿a qué me está llevando? Tengo que examinarlo, soy responsable de ello. Y la segunda instrucción es, retén lo bueno. ¿Pero lo bueno según quién? Pues es lo bueno según la Escritura, ¿verdad? Retén lo bueno según lo que dice la Biblia. Porque si nada más es retener lo bueno, de acuerdo a lo que yo creo que es bueno, como dice la Biblia, el necio es más sabio que 7 que sepan aconsejar. No, pues para mí está bien. Bueno, pues está bien. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, aunque la Biblia te diga otra cosa. O a veces puede ser que la misma negligencia o flojera, si quiere usted llamarlo así, simplemente nos haga aceptar todo. Y somos como borregos de la manada que vamos siguiendo lo que todos hacen. ¿Por qué haces eso? Pues porque todos lo hacen. ¿Y por qué no haces esto? Pues porque los demás no lo hacen. Pero ¿y cuál es la razón de que lo hagas o que no lo hagas? Pues que todos lo hacen. La familia lo hace, yo también lo voy a hacer. ¿Y es bueno o es malo? Pues quién sabe. ¿Se imagina una persona que esté viviendo así? ¿A dónde va a llegar en su vida? ¿A dónde va a llevar a su familia? ¿Los va a llevar al caos y a la destrucción? Porque si toma algo que era incorrecto y nunca supo siquiera que era incorrecto, pues se va a haber metido en ello. Los jóvenes, ¿no? Yo me imagino la gente que estuvo jugando Ouija estos días y que hoy están afectados psicológicamente y espiritualmente sobre todo también. ¿Por qué jugaron? Pues porque los demás los jugaron también, porque son sus cuates, porque era emocionante. No examinaron, no preguntaron, fueron simples, fueron superficiales. De igual forma, cuando usted hace este tipo de cosas que son netamente espirituales, pero no las examina, está corriendo el riesgo de ser dañado profundamente. Y a veces sin siquiera saber por qué. Esa gente que jugó la Ouija fue dañada, ¿y a dónde van? Al hospital. En el hospital no les van a poder hacer nada. No tienen nada físicamente. No les pasó nada. Se les hacen tomografías, exámenes de sangre, exámenes de orina, etcétera, rayos X. No tiene nada. Entonces, ¿qué tiene? No examinaste las cosas, ¿verdad? Quizás usted no haya jugado Ouija, pero tal vez sí haga muchas otras cosas en su vida que usted presiente que son dañinas. Tal vez no tiene mucha claridad, pero como que percibe, como que esto no está bien, como que estas compañías no están bien, como que estas cosas que oigo y que veo no están bien, pero no quiere tomarse la molestia de examinar. No, es más fácil decirle a todos sí y que todos te acepten, porque es el temor, ¿verdad? Si yo no hago lo que hace mi familia, ya me van a echar fuera de ellos. Si no voy con ellos al panteón a poner la ofrenda, ¿verdad? Se van a enojar conmigo. Y usted lo hace simplemente por recibir aceptación de otros. El temor del hombre le pone un lazo. Es que si no hago esto con mis hijos, me van a tachar, me van a señalar, me van a decir que soy esto, aquello, que soy un loco, un fanático, un puritano, un santo, etcétera. Y eso empieza a pesar más que lo que sea la verdad. Y entonces se deja uno guiar por los dichos de otros. Y el verso 22 nos añade de 1 Tesalonicenses 5: absteneos de toda especie de mal. Abstente de toda especie de mal.
Aquí podría entrar muy bien un refrán popular que muchas veces se dice y que tiene mucho de cierto porque está tomado de la Biblia, que dice: no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas, ten cuidado. Y para que ese dicho pueda tener un cumplimiento real, este verso nos lo deja claramente descrito: abstente de toda especie de mal. Abstente, dice. No hagas algo porque no sepas si está bien o si está mal. ¿Qué es la celebración? ¿No es acaso únicamente un pretexto para lucrar con la memoria de los muertos? Vaya usted a un panteón, en cuanto le venden un puñado de flores de cempasúchil o de las que sean, que luego ya ni esas hay, se acaban y ya la que sea. 40, 50, 100 pesos. Cobran por entrar, cobran todo lo que venden ahí, es pura mercadería. Es pura mercadería, no es ninguna devoción. Es una tradición como la Navidad o el Día del Amor y la Amistad, que lo menos que hay es amor y amistad. Es pura mercadería nada más. Y la gente va siguiendo el rol y lo que los demás van haciendo. Pues es que es Día de Muertos, ya viene la oferta. Y usted va viendo cómo ya empiezan en las tiendas a vender los disfraces, las calabazas, los dulces para que les den a los niños, las calaveritas de dulce, etcétera. Y ya acabando ahorita Halloween, que viene, pues ya viene Navidad. Ya empieza a haber arbolitos de Navidad y esferas y estrellas. Todo es pura mercadería. El Dios de este mundo es el dinero, Jesús lo dijo. Y Satanás tiene potestad sobre ello en esta tierra para darlo a quienes él quiere a fin de corromper sus vidas. Es pura mercadería. Y lo que hacen es lucrar a través de la memoria que a veces los mexicanos tienen por sus muertos. Y quieren hacer cuando están muertos lo que no hicieron cuando estaban vivos, ¿verdad? Y ahí sí, pues ahora sí te llevo tu cena y te quiero mucho y te recuerdo con amor, pero cuando estaban vivos no los perdonaron, no los amaron, no los sirvieron, no fueron diligentes con ellos. Una aspirina para la conciencia, ¿verdad? Si amas a alguien, mejor ámalo cuando está vivo. Ahorita que lo tienes junto, dile: te aprecio mucho. Dale las flores cuando las puede ver, cuando las puede oler. No se las lleves a la tumba cuando no puede verlas, ni olerlas, ni nada. No gastes lo que no debes gastar. Mejor en los que están vivos ahorita. Empeña tu vida, empeña tu tiempo, empeña tu corazón. Lo demás es mercadería, te están explotando. Eres parte del círculo comercial del Día de Muertos, que en México siempre la gente que vende flores y de los panteones se enriquecen. Explotan a la gente por el temor y la superstición que tienen. Es que si no voy, entonces es que no lo amaba. Dios no prueba el amor cuando una persona ya se te murió. Dios prueba tu amor hacia esa persona cuando está viva, no cuando ya se murió. Eso es un engaño, es una manipulación. Si amas a alguien, ámalo ahora, ámalo hoy que estás con él. Si algo tienes que arreglar, arréglalo ahora. No vayas a pedirle perdón cada 2 de noviembre ahí a la tumba. Tu conciencia nunca se va a limpiar. Vas a vivir con esa condenación el resto de tu vida. No, amados, no hagamos eso. No es conforme a las palabras de Dios. Y es triste ver, aún como se mencionaba en el documental, que incluso iglesias católicas o evangélicas, por ignorar el estudio serio de la Escritura y por seguir la corriente del mundo, empiezan incluso a introducir dentro de la misma iglesia a la gente que se extiende, sobre todo a los jóvenes, con el pretexto de hacerles atractivo la iglesia, los empiezan a inmiscuir en todo ello, ignorando por completo todo esto. Digo, caramba, hoy hay tanta información a la mano que solamente basta que lo quieras buscar y encuentras mucha información, y esa información cotejable, la puedes tú verificar. No son los dichos que a alguien se le ocurrió poner a escribir, no, está verificado, es real. Y lo que vimos en el documental, por eso quise compartirlo con ustedes hoy, son casos reales de gente que está viviendo, que estuvo dentro de ello, que está y que estuvo también, para que tengamos las dos posiciones. Y veamos cómo todo es lo mismo y que es una cuestión que es verdad. Hay gente que no cree. Dice, no, eso que los sacrificios y que eso no es cierto, es pura propaganda para que la gente le pongan ahí fotos. No es cierto, eso es real, existe. La Biblia dice que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. El ladrón, él viene para hacer todo eso en tu vida. Y cuando tú ignoras voluntariamente la Escritura, te haces sujeto de ese engaño, te haces blanco de ese objeto,
porque tú mismo decides taparte los ojos y decir, no, yo sé por dónde voy, yo sé por dónde camino, y vas ciego, siguiendo tus propias ideas solamente, cuando la palabra de Dios te advierte claramente lo que hay que hacer. Termino diciendo que Halloween o el Día de Muertos nunca ha sido una festividad cristiana, y ningún cristiano y ninguna persona, incluso aunque no sea cristiana, que desee no ser dañada por esto, debe abstenerse por completo de actividades que, disfrazadas de algo bueno o adecuado o bonito o atractivo, ya sea en su hogar o en las esferas en que tiene influencia, hijos, familia cercana, etcétera, pues la Biblia dice que esto es una abominación a Dios. Porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Todas las ofrendas que usted vea que están puestas, y aun cuando no sea 2 de noviembre, todos los altares que se pongan al nombre del santo que sea, esos santos, si fueron santos, ya están en el cielo con Dios y no pueden ni ver, ni recibir, ni interceder por nadie. El único intercesor es Jesucristo, dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie puede interceder por usted. Si Jesús, el Hijo de Dios, no intercede por su vida, nadie puede interceder. Entonces todos esos altares que ponen, que luego los ponen hasta nada más para que no tiren la basura o para embellecer alguna cuestión, ¿a quién lo están ofreciendo? Si lee 1 Corintios 10:20, encuentra la respuesta: a los demonios. Pero es que la gente tiene mucha devoción en el santo y le hacen su fiesta y tiran los cohetes y hacen la comida y la banda de música. Sí, las costumbres de los pueblos son vanidad, riesgosas además. El abuelo de mi esposa, por andar en una de esas fiestas, se le voló un ojo ahí con uno de esos cohetes, y otro perdió un dedo, otro familiar también ahí por andar con los cohetitos, celebrando a los santos. Qué raro, pues no los cuidaron los santos. Son vanidad, son vanidad. Solamente hay un rey que debe ser adorado y bendecido y servido, y su nombre es Jesucristo. Fuera de él, nadie más debe ser servido. Cualquier otro que sea servido, adorado o buscado, se vuelve en un pecado que se llama idolatría. Cerremos nuestros ojos, por favor. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No lo olvide, nadie más, nadie puede guiarle, nadie puede enseñarle el camino a la vida eterna. Y todo lo demás, como lo estamos viendo, es una mercadería, es una ocasión para sacar dinero a la gente. Yo sé que mucha gente puede ser sincera. Sobre todo en México, la memoria de los muertos es algo que casi raya en lo sagrado para las personas. Pero eso no quita lo que la Biblia está diciendo. La Biblia es muy clara al respecto. Muy clara al respecto. Y nos enseña que debemos apartarnos de eso. ¿Para qué esperar a que alguien se muera para ofrecerle algo que le gusta, verdad? Si está ahí a tu lado, si se lo puedes dar. Si le quieres dar su comida favorita, pues dásela ahora. Esfuérzate en lugar de que te lo gastes en flores, en una comida que al rato se van a comer ahí los sepultureros o los animales quizás, que ahí se quedan las ofrendas. Mejor dásela a tu familiar, a tu ser querido. Aprovéchala, convive con él, ámalo. ¿Para qué esperar a que llegue la muerte? ¿Para qué esperar a que llegue la muerte para reconciliar cosas, verdad? A veces está la gente, yo los he visto ahí en las tumbas, pidiendo perdón, reconciliándose, hablándole al familiar fallecido. Pobres personas, nunca van a encontrar paz. El que está muerto ya no los puede escuchar. Por eso Dios nos manda que mientras estamos en esta vida, sirvamos. Solo hay un rey, uno que realmente sí vino de la muerte porque Él murió, pero resucitó, que venció la muerte. Su nombre es Jesucristo. Y todos aquellos que
buscan y siguen su palabra y creen en su nombre. Así como Él venció la muerte, también un día no serán retenidos para siempre por la muerte. Y Jesús no solamente nos ayuda para lo que vendrá después de la muerte, sino también para esta vida. Porque Él no está muerto, Él está vivo. Y Él es a quien debemos ofrecerle ofrendas, a quien debemos darle alabanzas, a quien debemos servir y honrar. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante le sigo, pues Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Estemos de pie para cantar este himno al Rey, el único que venció la muerte y que está vivo, y que aunque estuvo en una tumba, hoy está vacía porque resucitó, y que puede dar vida a aquellos que Él se acercan con confianza y con fe. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras y en luz siempre va. Y Señor, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante le sigo, pues Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudar, Señor, que pudiera ayudarte, por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Jesús es mi Rey, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. ¡Aleluya! Jesús es mi amigo anhelado,
en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante le sigo, pues Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, sí Señor, y yo soy feliz por Él. Porque tú llenas el corazón, Señor, de aquellos que en ti confían, Señor. Te damos hoy gracias, porque tú nos has hecho libres, Dios, para poder buscarte y seguirte. Y nos has hecho entender que la muerte, Señor, aunque sea un fin necesario para la vida humana, no es la fin de la existencia de nuestro ser, Señor. Gracias porque tú nos libras con tu palabra del error, nos libras de la superstición, Señor, nos libras del engaño, de la manipulación, Señor. Te agradecemos porque tu palabra nos enseña y nos instruye con toda claridad. Padre, muchas gracias te damos, al mismo tiempo porque también tú has vencido a la muerte y has prometido esa misma libertad a aquellos que te buscan y que te siguen, Señor. Gracias porque no solamente la muerte es aquello que tú vences, sino también el hombre puede ser libre de su pecado cuando a ti se acerca, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos en esta tarde.